Estimado estudiante, bienvenidos al curso de Comunicación Efectiva 1. Les saluda la profesora Caterina Rosemary Sánchez Anastasio y el día de hoy vamos a tocar ciertas reglas ortográficas. Vamos a iniciar el día de hoy conociendo un poquito más acerca de las reglas del punto. Considerado también un signo de puntuación muy importante, por ejemplo, para los documentos de carácter escrito, el punto se convierte en un signo que muchas veces se desconoce su uso correcto. Muchos documentos, tanto los de carácter, por ejemplo, administrativos, los documentos de carácter académicos, requieren de su uso para poder hacer de ese mensaje un mensaje que se comprenda, una información que se pueda entender. Este signo me va a permitir la claridad de los enunciados. Muchas veces cuando nosotros empezamos un proceso de redacción, no siempre hacemos el uso correcto de los signos. Si nosotros revisamos la normativa, si nosotros recurrimos a la ortografía de la lengua española, vamos a indicar una serie de disposiciones que presenta para poder utilizar correctamente este signo. Recordemos que así como se define como un signo de puntuación, como un signo importante para documentos escritos, es un signo que me va a permitir la comprensión de los enunciados, que me va a permitir hacer separaciones, que me va a permitir hacer bloques de información. Estos bloques de información van a ser apartados que el lector justamente delimita. Por lo tanto, esta separación que nosotros vamos a hacer, esta aclaración que vamos a hacer a través del uso del punto, nos va a permitir conocer en mejor medida de qué forma vamos a poder utilizar este signo. Si nosotros revisamos la normativa, podemos reconocer tres clases de punto. Erróneamente, no se utiliza el nombre correcto para cada uno de ellos. Si nosotros hablamos de este punto que se encarga, por ejemplo, de unir las oraciones, este es llamado el punto y seguido. Si hablamos de aquel punto que se utiliza, por ejemplo, para poder dividir párrafos, vamos a poder señalar que estamos hablando del punto y aparte. Mientras que el punto que cierra o el punto que va a encargarse de cerrar justamente el contenido del texto es el punto final. ¿Ya? Acordémonos precisamente de esta regla. Vamos a conocer algunos aspectos que me permiten saber de qué manera voy a utilizar el punto en diferentes situaciones en las que nos vamos a encontrar dentro del proceso de redacción. La regla señala que nosotros no podemos utilizar el punto, por ejemplo, cuando estamos escribiendo títulos o subtítulos. Hay muchos redactores, hay muchos usuarios de nuestro idioma que cuando estamos trabajando el proceso de redacción y llegamos, por ejemplo, a poder registrar el título o un subtítulo le asignamos el punto. Es un error. La norma dice que justamente en estos apartados no podemos colocarle el punto. El punto tiene otra razón de ser en otro tipo de enunciados, que no van a ser necesariamente los que hemos mencionado. Asimismo, si nosotros hablamos, por ejemplo, de los eslóganes publicitarios, tampoco podemos hacer uso del punto. El punto, acuérdese usted, divide bloques informativos, divide ideas, divide enunciados o también llamados proposiciones. El caso de los eslóganes son casos muy especiales de la ortografía que señala claramente que no podemos trabajar estos enunciados con punto. No se puede utilizar, así como no se puede utilizar también para las denominaciones, por ejemplo, de los títulos, ¿no? Vamos a indicar también que dentro de la norma existen también otros escenarios, ¿no? Donde también vamos a poder reconocer de qué manera se está trabajando este signo que tiene que brindarle claridad al texto. Acuérdese usted, no títulos, no subtítulos, no eslogan. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de las direcciones electrónicas, ustedes saben muy bien que todos los dominios, muchos de ellos están redactados a través de puntos. No podemos asignarle el punto al finalizar, por ejemplo, una dirección electrónica. Es un error y es muy usual. Es muy usual encontrar, por ejemplo, documentos incluso de carácter administrativo donde se utiliza, por ejemplo, este signo de puntuación de manera incorrecta.
porque al momento de poder considerar las direcciones electrónicas, ¿no? Se le van a ir considerando el punto, ¿no? Y la norma señala que no le podemos asignar el punto, porque estaríamos generando un proceso de repente de confusión para la persona que va a digitar, por ejemplo, o que va a recurrir a esa dirección para poder hacer de repente pues algún tipo de comunicación, ¿no? De carácter electrónica. Entonces, acuérdese usted que en este escenario no vamos a poder utilizar el punto porque no es requerimiento. Ya este tipo, por ejemplo, de redacción no lo necesita. En el caso, por ejemplo, de algunos documentos que han utilizado algunos pensamientos, algunas frases, algunas palabras de los autores y que debajo de ellas se ha colocado, por ejemplo, el nombre del autor. Después del nombre del autor tampoco le podemos asignar el punto. El punto se encuentra muy restringido en esta parte porque no lo podemos utilizar. Porque simplemente la presencia de este autor es una presencia directa que no necesita hacer ningún tipo de separación o de bloque, ¿no? Si queremos dividirlo, por ejemplo, con la presencia del punto. Sería un error que una vez que he colocado el pensamiento y he colocado en la parte inferior el nombre del autor, le asignemos el punto. El punto no puede ser considerado, por ejemplo, en este espacio. Cabe recalcar que este signo es un signo muy usado, por ejemplo, cuando se redactan informes. Cuando se están redactando documentos de carácter no solamente administrativos, sino también, por ejemplo, documentos de carácter académicos, solemos utilizar el punto en cualquiera de sus formas. El punto seguido, el punto y aparte o el punto y final. Podemos hacer uso de ellos. Esta representación que nosotros tenemos o esta representación gráfica que tenemos a través del punto nos va a permitir separar bloques. Acuérdese usted muy bien que la información que nosotros presentamos de los textos están organizados por bloques informativos. Los bloques informativos se van a dividir precisamente a través del uso del punto. Utilizando de manera correcta este signo de puntuación vamos a poderle brindar claridad al documento. Vamos a poderle brindar un mejor uso de este signo que sin duda requiere el conocimiento de toda su normativa para que se pueda aplicar de manera correcta. Asimismo, es necesario reconocer las denominaciones correctas. Acuérdese lo que hemos mencionado previamente. Si hablamos de oraciones o si separamos cada uno de estos bloques, el punto y seguido es el nombre que se le tiene que asignar. Si separo párrafos, el punto y aparte es el que debo de asignar. Y si cierro o finalizo, en este caso, el texto, el punto final será aquel signo que recurrentemente tenemos que utilizar para poder terminar o concluir algún tipo de documento que estamos redactando, ¿sí? Muy bien, estimados estudiantes, apliquemos de manera correcta en cualquiera de las circunstancias, tanto académicas como profesionales, este signo que nos va a permitir obtener una mejor presentación de los documentos. El punto es un signo muy valioso, muy interesante, que debemos de reconocer para poder utilizarlo de manera correcta y sobre todo para poder alcanzar la comunicación de carácter eficaz. Muy bien, estimado estudiante, agradezco su atención y ya nos estaremos encontrando próximamente con otro tema de nuestro curso. Hasta luego.